Bueno, vamos a analizar un tema que es clave ahora mismo. Estamos, la verdad, a punto de ver una reorganización financiera a nivel mundial. Lo que vamos a desglosar hoy es una historia bastante compleja, de dinero, de poder y, claro, de mucho riesgo. Y es algo que tiene a todo el mundo, literalmente, con los nervios de punta. A ver, ¿cómo es que llegamos a este punto? Todo empieza con una especie de motor financiero que, por décadas, fue el que impulsó la economía del planeta. La gran pregunta aquí es, ¿qué pasa cuando ese motor de repente frena en seco? Ok, vamos a meternos de lleno a entenderlo. Por muchísimos años, hay que pensar en esto. Japón fue básicamente la fábrica de dinero barato del mundo. O sea, de ahí salía el combustible para la inversión global, gracias a un mecanismo súper poderoso. Y ese mecanismo tiene un nombre, el Yen Carry Trade. Esta estrategia, en esencia, fue el gran motor que permitió que se tomaran tantos riesgos financieros por todo el mundo. Y la lógica detrás era brillante por lo simple que es. Imaginen, se pedía prestado yenes en Japón casi gratis, con intereses por el suelo. Luego, ese dinero se invertía fuera, por ejemplo, en Estados Unidos, en activos que pagaban mucho más. La diferencia, esa era la ganancia. Un negocio redondo que se repitió a una escala, masiva. Y cuando digo masiva, no es una exageración. Estamos hablando de una cantidad de dinero colosal. Se estima que el tamaño de esta operación llegó a ser de entre 2 y hasta 20 billones de dólares, todo, absolutamente todo, construido sobre la base de un yen japonés muy barato. Pero, claro, todo ese sistema se construyó sobre una base que no era para siempre. Y en 2025, después de décadas de funcionar así, la fábrica de dinero barato, comenzó a cerrar sus puertas. ¿Por qué? Por su propia inflación interna. El Banco de Japón no tuvo más remedio que empezar a subir las tasas de interés, muy gradualmente, pasando del 0.25% al 0.50% a lo largo del año. Cada pequeña subida era una señal más, una advertencia. El fin del carry trade se estaba acercando. Miren, para ponerlo en perspectiva, una de las fuentes que analizamos lo dice muy claro. El mercado global es, y cito, adicto a esta liquidez japonesa. Y como pasa con cualquier adicción, la retirada, por más pequeña que sea, provoca temblores en todo el sistema. Y aquí es donde la trama se pone todavía más interesante. Porque justo cuando Japón empieza a cerrar la llave del dinero, los otros dos gigantes económicos del mundo están tirando en la dirección completamente opuesta. Lo que tenemos es una divergencia de políticas monetarias muy fuerte. Por un lado, Japón está ajustando, subiendo tasas. Por el otro, Estados Unidos está haciendo lo contrario, relajando su política para estimular su economía. Y para complicar aún más el panorama, entra en juego China. Mientras Japón aprieta y Estados Unidos afloja, China está inyectando una cantidad masiva de liquidez para tratar de estabilizar su propia economía. El resultado es, una guerra monetaria, un tira y afloja a tres bandas. Y lo peligroso es que estas fuerzas opuestas no se anulan. Al contrario, crean lo que se conoce como un efecto pinza. Básicamente están exprimiendo al yen carry trade por los dos lados, haciendo que el negocio deje de ser rentable y forzando a los inversionistas a salirse de sus posiciones. Y hacerlo rápido. El margen de ganancia, que no es otra cosa que la diferencia entre lo que se paga de interés en Estados Unidos y en Japón, se ha achicado un montón. Y claro, si el negocio ya no es tan bueno, la gente se va. Eso es lo que acelera este desarme masivo. Entonces, la pregunta clave es, ¿cuáles son las consecuencias reales de todo este choque monetario? Porque el impacto ya se está sintiendo, y fuerte, en los mercados de todo el mundo. Lo que estamos viendo es una reorganización de capital a escala global. A medida que los inversores desarman el carry trade, el dinero es, literalmente, succionado de los mercados emergentes, que se consideran más riesgosos, y empieza a fluir de vuelta a la seguridad de Japón. Esta movida de capital genera volatilidad en todos lados, en todas las clases de activos. Vemos al yen fortaleciéndose, los rendimientos de los bonos subiendo a medida que se venden masivamente, e incluso las bolsas de valores más grandes del mundo sienten la presión y registran caídas.
Y para las economías emergentes, sobre todo en América Latina, que se beneficiaron tanto de este dinero barato, el golpe es directo y puede ser muy severo. México, por ejemplo, está en una posición particularmente vulnerable, ya que su moneda, el peso, fue una de las favoritas para este tipo de operaciones. Con todo este panorama, las miradas del mundo entero están puestas en un solo lugar: la próxima reunión del Banco de Japón el 18 de diciembre. La decisión que tomen ahí es, como dice una fuente, en el filo de la navaja. El mundo básicamente contiene la respiración, porque la decisión se reduce a dos caminos. Opción 1, un ajuste que va a ser doloroso ahora, pero quizás más ordenado. Opción 2, un respiro temporal, una pausa, que solo patea el problema hacia adelante, con consecuencias que podrían ser mucho peores en el futuro. El mensaje de fondo es clarísimo: la era del dinero gratis se acabó. Y la pregunta que queda flotando en el aire no es solo si el mundo está preparado para lo que viene, sino ¿quién va a terminar pagando la cuenta de esta fiesta financiera que duró décadas?